quiero comenzar con un título de una enseñanza que yo sé que no va a ser muy larga, pero va a ser nutritiva. Amén. Esta enseñanza la he querido titular La esperanza viva que sostiene el alma. La esperanza viva que sostiene el alma. Para ello yo me quiero apoyar con una cita bíblica, la leemos, oramos y comenzamos. Amén. La cita bíblica que quiero compartir, la cual me sirve de base para esta hermosa enseñanza, está en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos a tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Dios. Permite, Señor, que hoy, Dios, Señor, hablando de tu palabra es eficaz, es viva, oh Dios, también, Señor, y puede, Señor, penetrar nuestra alma, Señor. Gracias porque queremos aprender, Señor, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino que cada día, Señor, nos esforcemos en hacer hacedores de tu hermosa y poderosa palabra, que es una palabra que siempre nos habla, nos redarguye, nos enseña, nos exhorta y nos edifica. Queremos, Señor, que hoy sea así en el poderoso y bello nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La esperanza viva que sostiene el alma. Saben, yo recuerdo dentro de esas canciones viejitas, un corito que seguramente muchos de aquí lo van a recordar, y era muy cortico. Dice todavía: viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, ¿verdad? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y así pues, y lo decía 3 veces: viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Amén. Eso es un corito. Miren, apela a las Escrituras, porque si usted busca en las Escrituras, el mismo apóstol Pablo, pero en la primera epístola dirigida a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, él dice de la siguiente manera: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el amor de ellos es el amor, porque allí da una cátedra de lo que es el amor, dando, por supuesto, la supremacía, el valor que tiene el amor, porque definitivamente Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero qué interesante que está la fe, la esperanza y el amor. Ahí está. Pero de la esperanza es que hoy pues quiero compartir con cada uno de ustedes. La fe, por su lado, tiene su papel protagónico, y creo que disfrutamos mucho cuando el pastor pues habló sobre de la serie completa de lo que es la fe. Una palabra tan cortica pero tan poderosa, porque tanto es así que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y la fe es ese granito de mostaza que necesitamos para que las cosas que creamos en el Señor se puedan dar en su tiempo. La fe pues es la certeza de lo que se espera. Ahí está la esperanza, ¿verdad? La convicción de lo que nosotros no estamos viendo. Entonces, es como que esa fórmula bíblica que la palabra nos enseña: la fe, la esperanza y el amor. Y si analizo la palabra esperanza, al menos en el lenguaje español, termina en letra A, ¿verdad? O sea que es femenino. ¿Quiénes conocen una mujer que se llame Esperanza? Tía Esperanza, doña Esperanza, la vecina Esperanza, ¿verdad que sí? Los padres a veces dicen: no, le voy a poner Esperanza a mi hija. Amén. Porque de repente ellos piensan que van a cumplir un propósito en la vida, y a veces su actuar, muchas veces dan esperanza. Qué bueno, ¿verdad? Yo siempre tenía esperanza de conseguir
a mi esposa. Y la conseguí, gloria a Dios. Ahí está mi esposa bella. Y yo después de que me casé dije, tengo la esperanza de tener una hermosa familia. Y Dios me regaló 2 hermosos hijos. Y así cada uno de ustedes. Yo sé que siempre, de alguna manera, en el transcurso de la vida, nosotros nos trazamos y tenemos la esperanza en algo. ¿Verdad que sí? De eso se trata la esperanza. Inclusive, hay en el mundo de la medicina, los médicos, parte de sus recetas que dicen que ha funcionado muy bien, y a ellos como médicos les funciona, es recetar dentro del tratamiento esperanza. Y eso como que en el paciente activa. De hecho, es un refrán. Dice, el mejor médico es el que mejor inspira la esperanza. Así está subrayado. Es una práctica médica. Definitivamente la esperanza es un motor que te enciende y te dice, Señor, sí se puede, sí, vamos a lograrlo porque Dios es bueno. Pero si el hombre lo dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos aprender nosotros a través de las Escrituras? ¿Qué puede ser la esperanza como lo leímos en esta cita bíblica? Definitivamente yo sé que vivimos en este mundo terrenal que estamos pasando y muchas de las esperanzas que a veces humanamente nos trazamos en la vida, sean personales, sean familiares, inclusive esperanzas económicas. Yo tengo la esperanza, ¿verdad?, de poder tener, o esperanzas políticas como en algunos de otros países. Yo tengo la esperanza que fulanito de tal ya no esté en el poder, ¿verdad? Pero Dios es el que quita y pone presidente y quita reyes. Así que, pero siempre de alguna manera, en el transcurso de la vida, nosotros depositamos una esperanza en algo. Pero lamentablemente a veces esa esperanza no llega a un feliz término. Esperanza que muere, que fallece, que no logramos los objetivos. Es más, hay un refrán también muy famoso que dice que sí se puede. Porque dicen que, porque la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, de verdad que la esperanza siempre está presente en nuestro trajinar de vida diario. Cuando nosotros tenemos esperanza, el Señor va a tornar eso en un bien. Pero el detalle es quién está dando la promesa. He aquí la diferencia entre una promesa emitida por un ser humano igual que nosotros, como un médico, que muchas veces logra el objetivo. Pero, ¿qué tal si el que te da la promesa no es un ser humano? Es el Dios mismo que te da la promesa. Por eso es que llamamos que no es una esperanza muerta, sino es una esperanza viva. Amén. Quiero dar algunos ejemplos que nos van a permitir a nosotros comprender de alguna manera hombres y mujeres de Dios que tuvieron esperanza. La esperanza. Busqué también ese término en el sentido bíblico, ¿no? Cuando se escribió la Escritura, muchas están en hebreo y otras están en griego, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero dice que la esperanza significa elpis, es decir, que no es una simple espera incierta. Es decir, puede ser que suceda como puede ser que no suceda. Pero resulta que desde el punto de vista bíblico, esperanza es algo que está conectada, ¿verdad?, con la fidelidad de Dios, con el cumplimiento de la promesa de Dios basado en su carácter inmutable. Es decir, cuando hay una esperanza de parte de Dios, no hay duda alguna que Dios va a obedecer, que Dios va a dar la orden, que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Por eso que dice la Biblia que el que duda es como, lo compara como las ondas del mar que van de aquí para allá y no llegan a ningún lado. Pero cuando hay esperanza de parte de Dios, todo cambia, mi hermano. Y esa es la invitación, que ustedes hoy se lleven en su corazón, que en el Dios en el cual cantamos, en el Dios en el cual alabamos, el Señor Jesucristo, esa es la esperanza viva que nos sostiene cada uno de nosotros. Quiero hablar rápido de algunos hombres de Dios. Todos han escuchado, pues, de Abraham. Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Conocido. Dios le dio una promesa, ¿verdad? Que sería una nación grande. Su descendencia sería innumerable. Yo he llamado esta esperanza perseverante. Abraham la supo hacer. Él tuvo que esperar
quizás circunstancias muy difíciles. ¿Quién iba a creer, a lo mejor, que a la edad que se le dio la promesa, Abraham iba a tener una descendencia? A los 70, según los estudios teológicos, 75 años. Y estuvo esperando 25 años. Wow, en ese trayecto de vida, Abraham tuvo la esperanza que lo que Dios le iba a prometer, lo iba a cumplir. Por eso que cuando usted lee en el libro de Hebreos, el capítulo 6, versículos 15, dice, hablando de Abraham, y habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Gloria a Dios. Él esperó con paciencia la promesa. Es una esperanza que quizás las circunstancias de salud o del tiempo no eran favorables, pero Dios lo que prometió, como hablamos en el flow, Dios es fiel. Su sí es un sí. ¿Qué tiempo? No sabemos. Dios es el dueño del tiempo. Puede ser mañana, puede ser pasado. Para Dios, un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Lo que Dios ha prometido, cuando nosotros nos convertimos en hijos, en hija de ese Dios altísimo, Dios va a cumplir la promesa que Dios te ha dado. No se desarraiga de eso. Abrace esa promesa en el nombre de Jesús. Otro ejemplo que quiero dar para ir desarrollando el sermón, la enseñanza, es un hombre llamado, y todos lo conocemos, José. Hemos escuchado de José, ¿verdad? A José le he puesto el nombre de la esperanza que tuvo él en medio de la injusticia. José, siendo el soñador, ¿verdad? El hijo favorito que tuvo Jacobo y Raquel, él soñó y tuvo una visión y Dios le habló desde joven, pero por la envidia, ¿verdad?, de los hermanos, él fue vendido a los esclavos, fue llevado a Egipto y luego que estuvo en Egipto, usted puede leer la historia, estuvo encarcelado. ¿Por qué? Porque sirviendo en el palacio de Potifar, la mujer lo sedujo, falsas acusaciones y de manera injusta fue a dar a la cárcel. Pero Dios tenía propósitos, ¿verdad? Porque a veces no entendemos las cosas que suceden. Nosotros, pero ¿qué hago yo aquí? Pero que injustamente a veces nos suceden cosas. Dios sabe por qué. Dios tiene el control de todo. A veces tenemos que escuchar, tener paciencia, saber por qué Dios permite algunas cosas. José lo supo manejar. Estando en la cárcel, interpretó los sueños del faraón y pasó de la cárcel a ser uno de los administradores del faraón. Y allí Dios lo bendijo. Y cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con sus hermanos, dice el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, dijo, vosotros, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Gloria a Dios. Mire, Dios trabaja de manera misteriosa. Nosotros no podemos nunca dudar de la forma de proceder de Dios. Por eso que nosotros debemos tener siempre esa esperanza viva, porque de alguna manera Dios siempre nos va a hablar. Otra, y esta vez una mujer. ¿Cuántas mujeres hay que saben que Dios es un Dios de esperanza? Quiero hablar brevemente de Ruth. A Ruth le he puesto el título Esperanza en el Dios verdadero. Hemos leído algunos la historia. Ruth, junto con su suegra, ¿verdad? Noemí, ellas tuvo que decidirse con su esposo, el esposo de Noemí, tuvo que viajar de Belén a las tierras de Moab. Allí los dos hijos conocieron a las moabitas y conoció a Ruth. Resulta, para hacerlo corto, que las tres quedaron viudas. Tanto el esposo de Noemí como los esposos de las dos nueras fallecieron, quedando viuda. Conociendo esa amargura de la viudez, Noemí dijo en su corazón, ya yo no tengo nada que hacer aquí, yo me dirijo de nuevo a mi tierra de Belén y voy. Y Ruth y la otra, pero no deje sola. No, les dijo ella, quédense, porque ustedes allá no van a hacer nada. Sin embargo, y esto fue una de las citas bíblicas que más inspira, porque una mujer, sabiendo que ella
su suegra, era una mujer de la tribu de Israel, diciendo y conociendo al Dios que libertó, a ese Dios grande, poderoso, que hizo tantas proezas, me dice, yo me voy a regresar hacia allá. Y entonces conseguimos la cita bíblica en Ruth 1:6 que dice, respondiendo Ruth, le dijo a su suegra Noemí, le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa fue una fe y una esperanza. Ella vio, dijo, no, yo no me quedo aquí. Quizás muchas mujeres dicen, oye, yo quiero la fe que el Dios que fulanito de tal cree, porque ese Dios es milagro. Eso es tener esperanza en un Dios que cumple sus promesas. Y vaya que Dios le cumplió. Imagínense, y la historia lo narra, que Ruth ya, pues luego estando allá en Belén, conoció a su esposo, a Boaz, que nada más y nada menos fue parte de la historia, del linaje del nacimiento de Jesús. Miren cómo una mujer que no vio las circunstancias, que vio que había una oportunidad y puso su esperanza en el Dios verdadero. Dice, si tú vas para allá, yo voy para allá. Porque si tu Dios es tu Dios, que tu Dios sea mi Dios, porque ese es el Dios verdadero, que cumple, que es hermoso, que es grande, que cumples y que te sorprenderá en cualquier etapa de la vida. Amén. Creemos en ese Dios. Yo sé que hay muchas mujeres que creen en ese Dios verdadero y ponen su esperanza, ¿verdad?, en ese Dios verdadero. Otro de los personajes bíblicos que puso la esperanza en medio de la angustia. Titulé esta, David, la esperanza que tuvo. David, sí, ese gran muchacho que desde joven fue pastor de ovejas, que supo derrotar un gigante, que lo desafió a los escuadrones de Israel y le dijo, ¿quién es ese? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y pudo derribar ese gigante. Pero sabes, durante el transcurso de la vida de David, tuvo su momento de aflicción. David fue perseguido, se tuvo que esconder del rey Saúl que lo quería matar. Tuvo su momento de aflicción. Y una de las citas bíblicas que quiero compartir es cuando él en el Salmo 42, versículo 5 dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es el joven, el David, que después fue el rey de todo Israel, que supo depositar y siempre tenía la esperanza en ese Dios todopoderoso que siempre lo libraba de cualquier batalla. Seamos como esas mujeres y esos hombres. Aprendamos a tener esperanza en ese Dios viviente. Otro, ya quizás no una persona en particular, pero sí todo un pueblo. Narra la historia bíblica que hubo un tiempo que el pueblo de Israel tuvo que salir del exilio, quizás por tanta idolatría, y parte de las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel tuvo que vivir en el exilio. Estuvo en Babilonia, y estando allá el pueblo de Dios, llegó un profeta que, escuchando la voz de Dios, le dio una esperanza a ese pueblo a través de Jeremías. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, le dijo, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Como que nos estuviera diciendo a nosotros, Señor, yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Cuáles son los planes? Planes para su bienestar y no para su calamidad. ¿A fin de qué? De darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios. Él le estaba dando una esperanza a través del profeta. Ellos sabían que ese tiempo que iban a estar exiliados no iba a ser toda la vida. Iban a tener la oportunidad de volver a regresar. Y así fue. Luego, gracias a Dios, todo el pueblo de Israel regresó de nuevo fuera del exilio. Y fue una bendición y se cumplió. Porque recuerden, cuando hay esperanza y Dios es el que te da la promesa, ese sí es el sí de Dios. Créalo con firmeza. Por eso que ahí entra la fe. La fe porque yo creo y voy a tener esperanza porque es Dios quien habla. ¿Amén? Y para ir terminando un poco ya la historia, un poco más ya al Nuevo Testamento, vamos a llegar a los discípulos.
los discípulos. Ahí estuvieron con el maestro. Estuvieron compartiendo, estuvieron viendo milagros. Pero hubo un momento en que ellos perdieron la esperanza. Murió Jesús. Que se les olvidó todo. Vieron algunos como un profeta más que quizás que habían creído que había llegado. Y entonces la esperanza de ese rey que iba a libertarlos se apagó. Muchos inclusive, dicen las escrituras, que se fueron a sus casas, se escondieron, otros volvieron a la pesca y otros dijeron, no, yo me voy camino a Emaús, ¿verdad? Usted lee discípulos ya como su cabizbajo, pero sucedió algo, ¿verdad? Y es lo que la fe cristiana es nuestro pilar fundamental. Jesucristo resucitó. Él resucitó. Y por cuanto Él resucitó, entonces la esperanza volvió a renacer. Una esperanza viva, porque entonces todo lo que Él había prometido vuelve a tener sentido. Porque Jesús, esperanza es igual a Jesús. Jesús es la esperanza de nuestra vida. Dentro de esos discípulos, destaco cuando el apóstol Pedro, que empezó, ustedes han visto la historia estuvo dudando, negó a Jesús 3 veces. Pero ese hombre, después que vio a Jesús, entendió todo el mensaje y fue uno de los pilares fundamentales junto con todos los discípulos. Y tenemos esta joya cuando el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1, versículos 3 y 4, que fue la cita que compartí al principio, donde dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el versículo 4, ¿para qué? Para una herencia incorruptible. Hermano, usted a convertirse en hijo de Dios, usted tiene una herencia. Y esa es la mejor esperanza que tenemos. Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de vosotros. ¿No es esto una buena noticia para decir gracias, Señor, por esa esperanza, por esa promesa, por esa herencia? Jesús se los dijo a ellos, no los dejaré huérfanos, ¿verdad? Yo haré morada para vosotros. Y esa es la esperanza, la promesa que Dios habla. Por eso que nuestra esperanza está viva, porque está fundamentada en el Dios verdadero. De manera que la fuente de la esperanza no nace del hombre, no depende de las circunstancias, procede de la misericordia de Dios. ¿Y por qué es viva? Porque Cristo vive. ¿Por qué? Porque se renueva cada día. Y porque vence la muerte. Cristo ha vencido la muerte. Y por cuanto Él vive, todos nosotros podemos vivir. ¿Qué podemos nosotros hacer? Aceptar siempre a Jesucristo, el Señor, en nuestras vidas. Esta es la esperanza suprema que tenemos. Él vive. Y quiero una de las citas bíblicas que también el apóstol Pablo se dirigió a los romanos. Él dijo, en el capítulo 15, versículo 13 dice a nosotros, y el Dios de esperanza, aquí está, siempre en la Biblia, la esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios por esa esperanza. Sí, mis hermanos, el Señor te da la esperanza y nos sostiene, dice la palabra, porque yo Jehová, Isaías 41:13, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temáis, yo te ayudo. Gloria a Dios por eso. ¿Quién cree en que la esperanza de Dios está en sus manos? Nosotros tenemos que comenzar este año 2026 a decir, Dios, gracias, Señor. Yo pongo mi esperanza en el Dios vivo, no en las circunstancias que quizás nosotros podemos ver, nuestros ojos físicos, pero si ponemos nuestra esperanza
En ese Dios grande, poderoso, mis hermanos, tenemos un futuro asegurado. Porque ¿de qué le vale el hombre, verdad? Ganar todo y perder su alma. La mejor herencia que tenemos es la vida eterna, que la tenemos en Jesús. Mientras tanto, ¿qué nos toca hacer? Aceptar a Jesucristo. Como ese es el primer paso. Y luego llevar una vida delante de Dios. Ser ese verdadero discípulo. A ser apegado a la palabra para que el Señor te abra puertas y pueda pasar de ser criatura de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Por eso que yo invito hoy, antes de que finalice el servicio, y quiero que al final del servicio, ¿verdad?, si nada se lo impide, podamos nosotros todos acercarnos al altar para poder despedir el año, cantar esas hermosas canciones, decir: Señor, tú eres grande, hermoso, poderoso, vamos a alabar y adorar. No nos va a demorar mucho tiempo, no sin antes. Quiero hacer una invitación, porque yo sé y estoy seguro que siempre hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, para que entonces todas estas promesas tengan sentido en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:10, 9-10, que si confesares con tu boca, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Dice, porque con el corazón, ¿verdad?, se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Es la mejor promesa que Dios nos dio y la oportunidad que siempre da el Señor, porque dice la Biblia también en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Porque en el tema de dar, nadie supera a Dios. Él dio. ¿A quién? A su unigénito, al Hijo, para que todo aquel no se pierda, mas tengamos vida eterna. Amén. Y yo quiero que como iglesia hagamos esta oración sencilla. Quiero que por favor nos ayuden, ponernos de nuestros sobrepies si nada se lo impide. Vamos a pedirle al Señor en oración para que la podamos repetir sencillamente, dándole la gloria que vive para siempre. Gracias, Señor. Vamos a repetir esta breve y sencilla oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, yo me acerco a ti, oh Dios. Reconozco que soy pecador, que he estado apartado de tu gran verdad, Dios. Yo me arrepiento, Dios. Yo te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, oh Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por esa salvación. Ayúdame, Señor, cada día a ser, Señor, un discípulo. Enséñame, Señor, a estar más apegado a tu hermosa palabra. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.